Bueno, hechos que han tenido réplicas en todo el mundo. Líderes de distintos países salieron a repudiar y a pedir una transición ordenada y pacífica en los Estados Unidos. Estas imágenes que recorrieron el mundo y que, por supuesto, han generado múltiples repercusiones. Para analizar estos hechos, cómo se llega a este escenario, cuándo se construyó esta instancia que, bueno, vemos aquí como un punto culmine, esta expresión de violencia, pero que sin dudas fue legitimándose y fue construyéndose con los años. ¿Qué significa para una democracia consolidada como Estados Unidos lo que sucedió en las últimas horas? Bueno, para hablar de todo esto es que nos ponemos en contacto con el doctor Pablo Hueve, quien es analista internacional. Ya lo estamos viendo, lo saludamos. Muy buenos días, Pablo, ¿cómo le va? Muy buenos días, Marina, Pablo, mi saludo para ustedes, nuestras amigas y amigos de Control Central y toda la audiencia. Las sociedades, Marina, Pablo, tienen gérmenes de violencia. La cuestión es que deben existir condiciones y circunstancias para que ese germen lleve adelante su manifestación no intelectual, sino práctica. En Argentina, durante más de 30 años, se mantuvo el silencio respecto de la dictadura, de los desaparecidos, hasta que alguien o algunos empezaron a decir, bueno, en realidad no fueron tantos los desaparecidos, en realidad hay que analizarlo de los dos lados, en realidad hay que mirar para adelante. Y entonces se liberó un dique de lo que era políticamente incorrecto y ahora ya se puede hablar libremente de que, y bueno, algo habrán hecho, bueno, basta, terminemos con hablar esto. En Brasil, un presidente blanquea lo que todo el sector blanco del sur de Brasil siente y vive respecto de la población mayoritaria, que es población de color. En Chile, el presidente Piñera manifiesta su desprecio por los aborígenes. En Bolivia, la ex dictadora Áñez manifestaba su desprecio por los cambá y por las otras etnias. En Colombia, Duque y Uribe manifiesta desprecio por las poblaciones diferentes. Y en Estados Unidos, durante 4 años, Marina y Pablo, 4 años, hubo un presidente que lo único que conoce de la Constitución es la segunda enmienda, que es el derecho a portar armas, que avaló al Ku Klux Klan, que avala a ese grupo fascista y nazi que se llama QAnon, y que ese grupo llegó ayer al Congreso. Y miren por favor las imágenes detenidamente, porque no solo entraron al recinto del Senado, no solo se sentaron en la presidencia de la Cámara de Representantes, sino que entraron con una bandera de la Confederación, es decir, en el símbolo de la democracia norteamericana, ondeó la bandera del odio racial y del supremacismo blanco. No busquemos más respuestas. La sociedad norteamericana, una sociedad estructuralmente racista, sectaria y violenta, tuvo en Donald Trump a un hombre que regó el odio y ayer se cosechó. Ahora, uno observa, Pablo, que evidentemente hay un aval político para que estas situaciones sucedan, ¿no? Para que esos manifestantes estuvieran allí, había un aval por parte de Donald Trump. Pero Donald Trump también es la consecuencia de un proceso que se comienza a advertir en el mundo ya desde hace un largo tiempo, ¿no? La crisis de los estados de bienestar, la puesta en dudas de determinados beneficios o de condiciones económicas, lo que significó en aquel momento la crisis económica también del 2008 primero, que hizo un tembladeral en el mundo, donde cada vez que suceden todos estos sismos, comienzan a emerger y a consolidarse cuestiones racistas, nacionalismos, y aparecen validadores que no solo son políticos, sino que en muchos casos también tienen esa concepción en los medios de comunicación, ¿no? Medios de comunicación concentrados, de la derecha y demás, que van avalando. Entonces uno piensa lo que pasa con Matteo Salvini en Italia, lo que sucede con Marine Le Pen cada vez más consolidada en Francia, con Víctor Orbán en Hungría, pero también con focos, incluso en la propia Alemania, ¿no? De nuevos fascismos, lo que está sucediendo en los Estados Unidos o en Brasil. Hay un proceso ya de muchos años, uno podría hablar hasta de décadas, que el mundo no parece haber advertido, Pablo. Totalmente de acuerdo. Y la sociología y la psicología esto lo pueden explicar. No es menor lo de España, por favor. Veamos claro, el próximo 14 de febrero, elecciones en Cataluña. Un partido franquista, a donde precisamente hay una sociedad española que gracias a la derecha y gracias a la crisis ha permitido que se separaran del Partido Popular, que siempre estuvieron cuidados dentro del Partido Popular, pero ahora se blanquearon, y que es Vox.
Bueno, el 14 de febrero, en las elecciones catalanas, Vox va a llegar al Parlamento catalán. Si ustedes me permiten, hay una teoría en ciencia política que hoy está manifestando que de las crisis, ya sea una crisis social y económica como la de las hipotecas del 2008, pero fundamentalmente la herencia de la pandemia va a ser la extrema derecha. Y ustedes me dirán, no, Pablo, pero fíjate que en Estados Unidos perdió Trump y que en Bolivia ganó el MAS. No, no confundamos. En Estados Unidos, el que ganó no fue Joseph Biden, el que perdió fue Donald Trump y el que le ganó fue el coronavirus. Y en Bolivia, Luis Arce en realidad fue el beneficiario de los errores de una dictadura que no dejó error por realizar. Pero si hubiera elecciones en Colombia, si hubiera elecciones en Ecuador, que las va a haber, y próximamente también alguna elección en Brasil, vamos a tener desagradables sorpresas, muy desagradables. Y ojo, cuidado que todavía en Estados Unidos falta el 20 de enero, Pablo y Marina. Fecha de la Asunción. Pablo, quiero consultarle ahora por un análisis, una reflexión respecto de lo simbólico. Una de las banderas del imperialismo estadounidense ha sido la consolidación o la instauración de las democracias en otros países. Sabemos la importancia de lo simbólico en la política. Pensemos en la Revolución Francesa y la toma de la Bastilla. ¿Qué significa esta imagen para el mundo? Esa es la reflexión que yo le voy a pedir. Brevemente, Marina, creo que hay una cuestión para adentro y una cuestión para afuera. La cuestión para afuera, hay un Estados Unidos declinante y de hecho que hay varias partes del mundo que están especulando a ver si la decadencia en el hegemonismo norteamericano, lo que se está viendo con las maniobras de Arabia Saudita y de Israel en el Oriente Medio, con el temor a Irán, lo que se está viendo en la Unión Europea y el aislacionismo en que ha caído Boris Johnson en el Reino Unido, también la soledad en la que está entrando ahora políticamente el gobierno de Brasil, si esto se va a profundizar o no con el gobierno de Joseph Biden. Yo tengo cierta preocupación con Joseph Biden, esto se los quiero decir a ustedes. Joseph Biden es un hombre tibio y es un hombre que, al igual que Barack Obama, más allá de defender los derechos humanos, yo creo que va a profundizar el multilateralismo económico más que la defensa internacional de los valores y de los derechos humanos. Esto hacia afuera y hacia adentro, creo que Donald Trump mandó un mensaje claro. Yo sigo vigente, yo quiero ser el líder del Partido Republicano y acá el gran herido es el Partido Republicano, que deberá definir si permite que tres nefastos senadores, como el de Wisconsin, el de Missouri y el de Texas, especialmente Ted Cruz, van a ser los herederos de la derecha nazifascista dentro del Partido Republicano o si se animan. Pablo, pensaba que institucionalmente uno puede evaluar que ha habido una fuerte derrota para Trump, porque pierde las elecciones, pierde la Cámara de Representantes y hay ahora también una mayoría de los demócratas en el Senado. Sin embargo, eso no parece debilitarlo en la faceta pública, porque no ese es el camino únicamente que ha querido transitar Trump, el de la institucionalidad, sino el de la presencia en las calles, el de, lo que vimos ayer, ¿no? Manifestaciones violentas, el de grupos que a veces desde la clandestinidad o bien muchos más expuestos siguen teniendo una vigencia y además siguen definiendo la vida de los norteamericanos. Totalmente de acuerdo. Donald Trump, que cuidado, no quedó derrotado. Donald Trump, machista, xenófobo, supremacista, racista, es un hombre que logró 4 millones de votos más que hace 4 años. La cuestión es que hubo más votantes y entonces hubo mayor cantidad de electores a favor de una renovación. Por eso los demócratas van a tener una urgente necesidad de reconciliarse con jóvenes, con personas de color y con mujeres. Cuidado con estos tres sectores, particularmente los hispanos. Tienen que reconciliarse con los hispanos del sur, que son fuertemente anti-izquierdistas y por lo tanto son el botín de guerra de Donald Trump. Pero además, insisto, Donald Trump, al igual que varios otros líderes latinoamericanos y occidentales, crece a partir de la división. Acá hay que salir a demostrar que los partidos políticos son la herramienta de una sociedad civilizada. Yo reivindico la militancia política, reivindico a los partidos políticos y acá es donde podemos ver en Vox, en Urbán, en Donald Trump, en Bolsonaro, el riesgo de que las sociedades, entre comillas, descubran a salvadores mesiánicos
que vienen inventados por una necesidad coyuntural. Pablo, queremos agradecerte muchísimo este análisis, este contacto que vamos a repetir cada semana para que nos permitan descifrar la trastienda de lo que está ocurriendo hoy en el mundo en materia política, social, cultural. Muchísimas gracias, un abrazo enorme. No, yo les quiero decir a ustedes, y por favor recordarle a las sociedades, no demos por hecho que la libertad y la democracia vinieron para quedarse. La violencia siempre está latente. Hay que seguir luchando por una sociedad que respete, milite y valore los derechos humanos. Que así Muchísimas sea, gracias, que Pablo. así Un sea. abrazo.